Química de gases. En muchos sentidos, los gases son la forma más fácil de entender la materia, a pesar de que diferentes sustancias gaseosas pueden tener propiedades químicas muy diferentes, se comportan de manera similar en lo que respecta a sus propiedades físicas. Por ejemplo, el nitrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso representan aproximadamente el 99% de nuestra atmósfera, lo que llamamos vulgarmente como aire, mientras que el oxígeno es altamente reactivo y no se queda quieto químicamente. El, el nitrógeno gaseoso se comporta químicamente casi como un gas ideal, no tiene reacciones fácilmente con otras sustancias. Pero estos dos componentes del aire se comportan físicamente como un material gaseoso, incoloro, inodoro, insípido y poco denso, porque sus propiedades físicas en dicho estado son esencialmente idénticas. Es decir, aunque su identidad química es diferente, los podemos trabajar como si fueran un solo tipo de gas. Existen diferentes tipos de gases dependiendo de cómo se organizan sus átomos. Podemos tener dos categorías globales principales. La primera, y tal vez la más rara, es la de los gases elementales. Los gases elementales corresponden a gases compuestos por sustancias hechas de un mismo tipo de elemento. Pero estos a su vez se pueden dividir en dos categorías. La primera, de nobles o monoatómicos, como el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón. Son gases compuestos por entidades monoatómicas, no forman moléculas. Cabe destacar que en la historia del átomo de Dalton de la teoría atómica se pensaba originalmente que todos los gases elementales estaban compuestos por entidades como estas, de un solo átomo. Sin embargo, los gases nobles son la excepción. En realidad, los gases comunes con los cuales estamos en contacto normalmente son del tipo diatómico, como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor o el cloro. Estos forman moléculas, pero son elementos. Finalmente, tenemos los gases compuestos o poliatómicos que están hechos con átomos de diferentes elementos. En general, para los gases compuestos, es más fácil existir como gas si sus moléculas no son polares. Un ejemplo de esto es el metano, cuyos enlaces hidrógeno a carbono son covalentes y casi perfectos. Por lo tanto, no se generan cargas parciales y esto provoca que el metano sea un gas incluso a temperaturas muy bajas. Por el contrario, los enlaces de hidrógeno a oxígeno o hidrógeno a cloro tienen leves polaridades, ya sea al cloro o al oxígeno, y eso hace que esas moléculas se comporten como pequeños imanes y tiendan a colapsar en el estado líquido cuando la temperatura baja lo suficiente. Los gases difieren significativamente de los sólidos y los líquidos en varios aspectos cualitativos. Por ejemplo, un gas se expande espontáneamente para llenar su contenedor. En consecuencia, el volumen de un gas es igual al volumen de su contenedor y la forma de un gas es igual a la forma de su contenedor. Visto de manera inversa, los gases son también altamente comprimibles. Cuando se aplica presión a un gas o se disminuye su temperatura, su volumen disminuye rápidamente, pero no de manera infinita. Hay un punto en el cual el gas colapsa en su estado líquido, siempre relacionado esta propiedad de colapso o fusión del gas con los gases reales. Los sólidos y los líquidos, por otro lado, no se expanden para llenar sus contenedores y no son fácilmente comprimibles. Dos o más gases forman una mezcla homogénea independientemente de las identidades o proporciones relativas de los gases. Por el contrario, dos o más líquidos o dos o más sólidos pueden o no formar mezclas homogéneas, y eso dependerá de la naturaleza química de la sustancia. En otras palabras, es como si la naturaleza química de un gas no interviniera en relación
a su potencial de mezclarse con otros gases. Y por ende, una gran mezcla de varios gases se puede modelar matemáticamente como si fuera un solo gas general que agrupa a los demás. Las propiedades características de los gases, que se expanden para llenar un recipiente siendo altamente comprimibles, formando mezclas homogéneas, surgen de nuestra comprensión teórica de ellos y tal vez de que esa teoría funcione realmente, que represente algo en la vida real, lo cual es bastante probable porque ha sido una teoría muy exitosa y se denomina la teoría cinética de los gases. En esta teoría asumimos que los gases, sus moléculas o átomos se comportan como proyectiles sin identidad química. Y esa falta de identidad química provoca que carezcan de atracciones o repulsiones, lo que denominamos las interacciones moleculares. Adicionalmente, estos proyectiles se encuentran alejados, muy alejados unos de otros. Por ejemplo, las moléculas en el aire pueden abarcar solamente el 0,1% del volumen total, el resto es espacio vacío. Por lo tanto, cada molécula se comporta en gran medida como si las otras no estuvieran presentes. No chocarán, no se atraerán, no se repelerán. Como resultado, diferentes gases pueden comportarse de manera similar a pesar de que están compuestos por diferentes moléculas que poseen campos eléctricos y magnéticos diferentes. Esta tendencia conllevó a la formulación de una entidad teórica generalizante conocida como el gas ideal. Un gas ideal es en esencia una entidad teórico-matemática casi de índole platónico, es decir, no existe. Sin embargo, es empleada para poder entender el comportamiento general de los gases reales. Como norma, todos los gases tienen un comportamiento semejante al gas ideal, pero que difiere levemente en base a sus propiedades químicas reales. Dependiendo del nivel de exactitud que se requiera en un contexto dado, el gas ideal puede ser suficiente para entender a casi todos los gases reales. De lo contrario, se requieren entidades teórico-matemáticas mucho más realistas y por ende mucho más complicadas. Bien, esto fue la introducción a la química de gases. En la próxima lección hablaremos de las propiedades de estado. Si les gustó, denle la campanita. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.